Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Acabamos de tener un conversatorio excelente donde estuvimos hablando de temas importantes de todo lo que son estrategias digitales y nuevas tendencias que son muy importantes para lo que nosotros necesitamos como emprendedores. Continuamos en esta tarde conferencias con invitados estupendos, personas que tienen un gran recorrido y que nos dejan un gran aprendizaje, ¿no? Porque nosotros decimos, en esta época, todo lo que nosotros podamos aprender y todo lo que nosotros podamos catalizar, muy práctico, muy bueno y aprovechar que toda esta información nos está llegando como más nos gusta a muchos, ¿no? Gratis. Hay que aprovechar estos tiempos para que vayamos elevando nuestro nivel de competencia. Bueno, continuando con todo esto, nos vamos ahora para Perú, donde nos está acompañando nuestro consultor Luigi, Zucchetti, Luigi Zucchetti. Luigi Zucchetti. Muy bien. Quiero presentarles a Luigi. Él es consultor en desarrollo humano empresarial educativo, coach sistemático profesional, certificado internacionalmente por AICM de España. Tiene estudios de maestría en administración estratégica de empresas, licenciado en educación y ciencias humanas, desarrollador de procesos de team building, coach organizacional, life coaching, consultor y capacitador en tópicos de ventas y marketing, gestión de talento humano y hace parte de la Cámara Internacional de Conferencistas y nos va a dejar un mensaje muy constructivo, liderar para crecer y crecer para liderar. ¿Sí? Luigi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Javier, ¿cómo estás, hermano? Encantado, gratificado, bueno, primero por la invitación y por darnos la oportunidad, ¿no? Agradecerte a ti, por intermedio tuyo, a la Cámara Internacional de Conferencistas, por promover estos espacios colaborativos de aprendizaje, de reencuentro, ahora por el tema coyuntural de una manera virtual, pero eso no quita que sea igual enriquecedor e importante, ¿no? Claro que sí, así es. Entonces, bueno, vamos a mirar muchas herramientas que nos vas a enseñar y nos vas a transmitir un excelente concepto, ¿vale? Entonces, Luigi, el espacio es tuyo, adelante. Perfecto, Javier, gracias, hermano. Bien, reitero el saludo a todas las personas que se han conectado para poder participar de esta ponencia, conferencia, de esta conversación que vamos a tener, en el cual deseo compartir con cada uno de ustedes un tema muy importante, de mucha relevancia de hoy en día, que tiene liderazgo, ¿no? Pero el liderazgo desde un enfoque que hay que primero crecer para liderar y luego hay que liderar para crecer, ¿no? Entonces, en relación a, a esta íntima relación que tiene el crecimiento con el liderazgo, es que hemos podido compartir y hemos querido preparar y para poder compartir a ustedes esta ponencia, ¿no? En el cual nos podamos rescatar, podamos en cierta forma buscar no soluciones a, a lo que esté inmerso en el liderazgo. Yo considero que ninguna charla, ninguna ponencia te debería de brindar netamente una solución porque no son recetas. Lo que nosotros podemos hacer son algunas propuestas a través de la experiencia de cada expositor, es algún aporte sustancial que le podamos dar y va a depender de cada oyente, de cada persona, cuáles de ellas las coge para su propia vida, cuáles de ellas las coge para su propia experiencia y a partir de ahí empieza a desarrollar en su propia experiencia de vida todo lo que nosotros le podríamos compartir, ¿no? Entonces no existe una receta mágica, una receta de cocina para poder crecer, ni mucho menos para poder liderar. En esa línea, permítanme compartirles la presentación que hemos podido preparar el día de hoy. Eh, ya lo mencionaba Javier, mi nombre es Luigi Zucchetti, soy de Perú, coach sistémico profesional. También tengo mi propia consultora, mi empresa que se llama Transformación. Es una consultora de desarrollo humano, empresarial y educativo, porque considero que van inmersos, van de la mano, ¿no? En la consultora ya tenemos algunos años de experiencia en el cual hemos trabajado con muchas empresas, con muchas personas, justamente en estos desarrollos humanos, en estos desarrollos de crecimiento, de transformación personal, también con algunas empresas, ¿no? En relación al ámbito empresarial y también al ámbito educativo. Hoy, como lo mencionaba Javier,
lo que nosotros queremos compartir con ustedes es la ponencia Crecer para Liderar y Liderar para Crecer. Bien, entonces dicho eso, quiero iniciar compartiéndoles una imagen, ¿no? En esta imagen ustedes pueden identificar muchos elementos que están acá, ¿no? Y hay una palabra muy puntual en verbo, crecer, ¿no? Crecer, en acción, ¿no? Entonces yo quisiera partir desde ahí. Para ustedes, ¿qué es crecer? ¿No? ¿Qué es crecer realmente? Usted tiene un crecimiento constante, permanente, vamos teniendo ese crecimiento día a día. En la imagen que yo voy observando, cada elemento, ¿qué puedo rescatar? ¿Qué puedo identificar? ¿No? ¿Con qué me voy conectando? En esta imagen vamos viendo que existe alguien que va germinando, va poniendo algunas semillas y vamos viendo todo el proceso de crecimiento, de maduración, de consolidación, ¿no? De esta planta según la imagen, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes puede darle un significativo importante a lo que realmente es crecer. ¿Qué es el crecimiento? Dicho eso, quiero partir con una historia, una pequeña metáfora muy corta, en el cual es la metáfora o la parábola del sembrador, sin ánimos de tener una inclinación religiosa, mucho menos, pero creo que es muy importante y que va mucho en relación con el tema, ¿no? Mencionaban que había un sembrador que caminaba el trayecto hacia el lugar donde iba a sembrar, ¿no? Pero no se había percatado que dentro de su bolsa había un pequeño agujero, había roto la bolsa, y producto de ello algunas semillas fueron cayendo, ¿no? Fueron cayendo. Algunas semillas cayeron en el camino, las cuales vinieron rápidamente algunos pájaros y se las comieron. Otras semillas empezaron a caer en piedras, ¿no? Y sí, bien es cierto, en un inicio germinaron, pero cuando salió el sol, por el calor, se sofocaron rápidamente y al no tener un buen cimiento, una buena tierra, murieron rápidamente. Otro grupo de semillas cayó en una espina y también fueron ahogados por estas. Y otro grupo cayó en tierra fértil, cayó en una tierra buena y en el cual crecieron y produjeron todo lo que tenían que producir. ¿Qué nos conlleva un poco esta pequeña historia que les acabo de compartir con el crecimiento? Vamos a ponernos en una situación de que las semillas es todo aquello que nosotros le damos a nuestra mente, a nuestra conciencia. Si nosotros solamente tenemos en un terreno de nuestra mente, en el terreno de nuestra mente, solamente tenemos y vamos a caer en la carretera, en cualquier momento, y vamos a estar a expensas, con riesgo de que venga cualquier agente externo y simplemente nos pueda robar, comer, literalmente hablando, todas las ideas que tenemos, pues no vamos teniendo un buen proceso de crecimiento. Si por otro lado caemos en piedra y no tenemos un soporte, solamente es algo concreto, algo que no queremos que cambie, tampoco vamos a poder germinar ni producir. Si caemos en espinas, nos enredamos con nuestras propias ideas, con nuestras propias creencias, con nuestras propias limitaciones, tampoco. Lo importante es caer en tierra fértil. ¿Y qué es la tierra fértil? La tierra fértil es todo aquello que nosotros hacemos con nuestra mente para poder potenciar, para poder desarrollar esa voluntad, esas ideas, esa misión que tenemos nosotros como ser humanos. Entonces, hoy en día crecer es un llamado que todos tenemos y no es una opción, es una determinación que todo ser humano está llamado al crecimiento personal. Entonces, hay algunos elementos para el crecimiento, sin duda alguna. Nosotros tenemos que tomar conciencia de cuáles son estos 4 elementos que les quiero compartir para nosotros poder tener un adecuado crecimiento personal. El primer elemento vendría a ser que tenemos que empezar a incrementar nuestros conocimientos, ¿sí? Es lo primero que tendríamos que hacer, empezar a incrementar nuestros conocimientos. ¿Qué significa eso? Primero, un conocimiento, pero partiendo desde el autoconocimiento. Es decir,
conocernos primero a nosotros mismos. Si nosotros queremos conocer a las demás personas, antes de conocer a alguien, lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Empezar con un autoconocimiento, con una introspección, con una mirada interior hacia cada uno de nosotros. Luego, a partir de ahí, en la medida que nos vayamos autoconociendo en mejor forma, en mejor medida, vamos recién a poder conocer a los demás, empezar a interactuar con los demás. Y de ahí también es importante conocer el contexto en el que nos desarrollamos, conocer el contexto en el que nos desenvolvemos, ¿no? Hoy en día estamos pasando un contexto un tanto complicado, estamos prácticamente en una cuarentena bastante amplia en diversos países a nivel global, y la pregunta es si ya nos hemos conocido un poco más en este momento comparando con el inicio de la cuarentena. Cuando la cuarentena recién iniciaba y todos teníamos mucha incertidumbre, teníamos quizás algunos temores, preocupaciones probablemente, pero ahora ya han pasado muchas semanas. Y la pregunta es importante en este momento. Usted, ¿cuánto más se conoce desde el primer día que todos entramos en cuarentena? ¿Cuánto usted más se conoce de hace un año atrás? ¿Cuánto más usted se conoce de hace 5 o 10 años atrás? Todos los días, estimados amigos, amigas, nos conocemos. Todos los días estamos llamados a crecer. Y como un elemento del crecimiento es conocernos permanentemente. No va a llegar el día en que uno diga, me conozco completamente al 100%. Creo que eso es utópico. Vamos conociéndonos en todo el proceso que vamos transitando, en todo el proceso que vamos andando, empezamos a conocernos poco a poco, un poco más. Y en esa línea vamos conociendo también a las personas. Ustedes, ¿cuántos amigos, colegas, colaboradores tienen que probablemente trabajen muchos años y en un determinado momento, en una interacción, de pronto sale un comportamiento, una actitud que usted antes no había identificado en esta persona, y en ese momento usted quizás se sorprende un poco, pero es justamente parte del conocimiento que usted va teniendo a las demás personas. Y es ahí donde nos vamos dando cuenta que no terminamos de conocer completamente a nadie. Esto es todo un proceso, como lo decimos. Y aparte también el tema del contexto. Hay que estar atentos qué aprendizajes o qué enseñanzas nos quiere dar el contexto. Bien, dicho eso, el segundo elemento que tenemos que tener en consideración para el crecimiento es el ampliar nuestra perspectiva, ¿sí? ¿Y qué significa ampliar nuestra perspectiva? Primero, estar atentos a nuestras experiencias de vida. Todos los días vivimos experiencias, pueden ser sumarias, positivas o no positivas, pero son experiencias que van marcando, que van diseñando y que van articulando nuestra vida. Son experiencias que en el devenir de los días en el cual nosotros nos vamos desarrollando, estas experiencias nos marcan, nos cuajan y nos forman. Indistintamente cuál sea el desenlace, si es un desenlace para usted esperado, positivo, o es un desenlace que de repente no lo esperaba en un momento. Pero sea cual sea el desenlace, esa experiencia de vida nos marca como personas. Y es importante, a través de esas experiencias de vida, ampliar nuestras perspectivas que tenemos. Y siempre preguntarnos, ¿qué puedo aprender? ¿Qué mensaje me trae? ¿Qué aprendizaje rescato de esta experiencia de vida? También otro tipo de experiencia muy importante son las experiencias profesionales, ¿no? Desagregando un poco del plano personal con el profesional. A diario, cuando íbamos a nuestro trabajo, cuando acudíamos a nuestro centro de labores, todos los días teníamos experiencias profesionales sumarias y algunas no tanto, pero indistintamente de los resultados de estas experiencias profesionales, también rescatábamos aprendizajes, también seguíamos creciendo profesionalmente. Se dice que un buen marinero no se hace excelente marinero en aguas mansas, calmas, sino se hace un excelente marinero en aguas bastante abrasivas, en tormentas. Es ahí donde se conoce realmente a los buenos marineros, y en esa línea también es donde que a los verdaderos
profesionales nos vamos curtiendo y nos vamos cuajando ante los problemas que tenemos que enfrentar. Y a través de esos problemas, que no son otra cosa que experiencias profesionales, es que también nuestra perspectiva se amplía convenientemente. Bien, el tercer elemento que creemos importante para el crecimiento, sin duda alguna, es el apoyo a los demás. Nosotros, como líderes, como personas que estamos en una constante y permanente transformación, con todo lo que podemos conocer, sea poco o mucho, no podemos quedarnos solamente con esos conocimientos. Los conocimientos que vamos teniendo deberían de dirigirse a impactar directamente a través de una actividad de servicio, a través de una actitud de solidaridad hacia los demás. Es decir, si vamos conociendo algo, algún tópico, alguna experiencia, alguna habilidad, alguna competencia, lo más rico de esto es poder apoyar a los demás, poder enseñar a los demás. ¿Y cómo vamos a enseñar a los demás? Bueno, esta forma que ha promovido la Cámara Internacional de Conferencistas es una buena manera de hacerlo, ¿no? A través de algunos webinars, seminarios, a través de una clase. Pero hay otra forma también importante de aprendizaje y que a veces no nos damos cuenta, que son las conversaciones. Pero ojo, conversaciones con propósito, conversaciones que realmente calen, que realmente ingresen directamente en nuestra toma de conciencia, para que a partir de ahí podamos reinventarnos como personas, para que a partir de ahí podamos desarrollar y podamos subir al siguiente nivel. Entonces, empecemos a construir y a desarrollar conversaciones con propósito, que al final de la conversación podamos haber rescatado muchos recursos que nos permitan ser mejor persona de la que fuimos antes de que se inicie esa conversación. Asimismo, también las preguntas poderosas son muy importantes. Las preguntas que nos sacan de ese status quo, las preguntas que a veces nos zarandean, nos sacuden, esas preguntas que calan el alma, que nos empieza a dar vueltas y vueltas en la mente y que no encontramos a priori una respuesta exacta, pero justamente en esa búsqueda de respuesta es que al final encontramos y conectamos con nuestra propia conciencia y vamos encontrando aquellas respuestas, no que me dijo la otra persona, sino aquella respuesta que mi propia sabiduría interior me dice. Y es por eso un elemento importante de crecimiento es también poder apoyar a los demás. Por experiencia propia también, dentro de mi rol como coach, dentro de todos los procesos de coach que he tenido, cuando generamos conversaciones con propósito con otras personas, muchas veces de estas conversaciones con propósitos extraes grandes enseñanzas que no las puedes tener ni en la clase más magistral que hayas podido asistir. Porque las conversaciones con propósito son conversaciones que se conectan entre dos personas y dentro de esa conexión etérica que vamos teniendo, energética, es que a veces es como si nos ilumináramos y vamos encontrando respuestas a muchas dudas que teníamos. Por eso los invito, amigos, a tener siempre conversaciones con propósito, con preguntas potenciadoras, con preguntas gatilladoras, no con recetas, como dije al inicio de esta conferencia, no con un cliché de pautas, de reglas, porque eso en verdad no es aplicable para todos, y menos aún para una persona, un ser humano, porque cada mundo que vivimos, porque cada experiencia de vida que vamos teniendo nosotros es totalmente distinta a la persona con la que puedes interactuar. Por eso que las recetas de vida o de cocina, particularmente a opinión personal, para mí, no son, digamos, algo que tomarlo a la literalidad, sino hay que ver qué podemos extraer de cada una de ellas y con qué nos llevamos o con qué nos quedamos de esas recomendaciones que nos van. Y finalmente, el cuarto elemento para el crecimiento, creemos que debemos de avanzar hacia la sabiduría, empezar a caminar rumbo a la sabiduría. Vean que no dije llegar hacia la sabiduría, sino avanzar, porque eso también es un trayecto, es un camino. Y avanzar a la sabiduría es que necesitamos transitar todo un camino. Ojo, que llegar a la sabiduría puede surgir del conocimiento, sin duda alguna, pero el conocimiento puro
netamente el conocimiento puro, no equivale a ser sabio. La sabiduría, más o menos, la connotación que tiene es que a través de las experiencias, del conocimiento, las habilidades que uno puede tener en su propia vida, lo sabes emplear, utilizar, articular en el momento preciso y adecuado. Una persona sabia es aquella persona que se vale de sus recursos internos, de sus recursos propios, y los usa convenientemente en el momento oportuno y adecuado. Y entonces, dicho esto, avanzar hacia la sabiduría también requiere de algunos componentes. Requiere de tener algunos aspectos a tomar en consideración para poder ir básicamente en ese crecimiento personal que todos buscamos y que todos ansiamos día a día y trabajamos convenientemente. Uno de esos elementos, además, para poder avanzar a la sabiduría, es primero la autoevaluación, ¿no? Como decíamos, no podríamos empezar desde un aspecto exterior a nosotros. Siempre partamos desde un aspecto interno. No queremos pensar en conocer a los demás, como decíamos, si primero no me conozco a mí mismo, ¿sí? Entonces, el tema de autoevaluación es vital, es vital detenernos día a día y empezar a evaluar, autoevaluarnos y empezar a hacernos y formularnos preguntas poderosas a nosotros mismos. Como por ejemplo, les invito a que ustedes se respondan a estas preguntas. Primero, ¿he identificado mis fortalezas? ¿Usted ya ha identificado todas las fortalezas que puede tener, que las va cultivando? ¿Conoce sus áreas de mejora, sus oportunidades de mejora? ¿Cuáles son esas áreas que tiene que trabajar para que siga mejorando? ¿Qué puede usted hacer o dejar de hacer para que se conozca en mayor profundidad? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer hoy para que se pueda conocer en mayor profundidad? ¿O qué es lo que usted tiene que dejar de hacer también para que se conozca un poco más? Porque a veces tenemos hábitos y hábitos. Hábitos productivos que nos ayudan a desarrollar el mayor potencial que tenemos, y hay hábitos nocivos que en vez de desarrollar ese potencial lo inhiben, lo mitigan, ¿no? Y es importante por eso, todos los días, cada vez que nosotros despertamos y nos preparamos, nos concientizamos para un nuevo día, es importante también formularnos preguntas potenciadoras que nos permitan autoevaluarnos y nos permitan conocernos un poco más, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer para avanzar a la sabiduría? Considero que también hay que pedir una retroalimentación sincera, pero una retroalimentación que realmente sea honesta, que sea directa. Entonces usted puede buscar a las personas de mayor confianza de su entorno, a personas que de repente gozan de su confianza, sabe usted que no, que esas personas lo apoyan constantemente, se preocupan por usted, y estas personas que en realidad hemos conectado, que pueden ser nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, colegas, no sé yo, formúlele 3 preguntas y dígale que le responda con total honestidad y con total transparencia. La primera pregunta sería mencionar a ese colega, decirle qué debería empezar a hacer desde la perspectiva que usted tiene. ¿Qué debería de empezar a hacer? ¿Qué crees que tengo que iniciar? Es algo que no he hecho todavía, pero ¿qué debo de empezar a hacer para poder seguir siendo una mejor persona de la que puedo seguir, que la que puedo ser hasta el día de hoy, que puedo seguir siendo desde el día de hoy? ¿Qué debo de empezar a hacer? Lo segundo es, ¿qué debería dejar de hacer? Porque hay cosas que de repente estamos haciendo no tan bien y no nos damos cuenta porque solamente estamos enfocados desde una primera posición, y es importante también escuchar lo que esas personas en la cual confiamos y queremos nos pueden decir y sugerir finalmente, no determinar, pero sugerir qué cosas deberíamos de dejar de hacer. Y finalmente, ¿qué deberíamos de seguir haciendo? ¿No? ¿Qué deberíamos de continuar haciendo en el día a día? Es importante, amigos, amigas, conocer y pedir de manera permanente una retroalimentación sincera de parte de otros colegas, de parte de otras personas que nosotros apreciamos, estimamos. El punto 3,
para avanzar a sabiduría, consideramos que también es observar desde la tercera posición. ¿Cómo es observar desde la tercera posición? Entremos en contexto. Imagínese usted que está conversando con una persona. Usted identifique quién es esta persona, ¿no? Y usted está teniendo un diálogo con esta persona y obviamente usted está consciente y presente de esta conversación. Entonces usted está en una primera posición, digamos, en este momento, y la persona con la quien está usted conversando, que está al frente suyo, esta persona ocupa una segunda posición. ¿Sí? Usted ocupa la primera posición, usted mismo, y la persona con la que usted conversa ocuparía la segunda posición. ¿Sí? Y cuando hablamos de empatía, cuando hablamos de conectar con el otro, cuando hablamos de ser asertivos, es migrar, es ponernos en esa segunda posición de la otra persona para ver y tratar de tener una perspectiva de ver lo que siente, lo que piensa, lo que dice. Pero cuando hablamos de observar desde una tercera posición, significa es que ampliar la mirada, ampliar la perspectiva y es literalmente, digamos, salirse usted de esa conversación y usted observar la conversación que va teniendo usted con esta otra persona. Y es decir, es como que si usted observara una conversación ajena de dos personas ahí, ¿no? Pero usted, al hacer este ejercicio, que es un ejercicio de programación neurolingüística, sale de la primera posición, ocupa esta tercera posición por un momento y ahí se formulan estas preguntas. La primera es, ¿qué observa usted de esta escena? ¿Qué observa usted esta escena? ¿Qué aprendizajes usted va rescatando de esta escena? ¿Qué es lo que más le llama la atención de esta escena en la cual usted es protagonista de la conversación con otra persona, pero visto desde una tercera posición? Usted desde esa tercera posición, ¿qué consejos le podría dar a estas personas que están sosteniendo una conversación o un diálogo? Y finalmente, y es muy importante, que ha identificado de esa nueva posición de observación. Es decir, qué nuevos aprendizajes usted podría obtener de esa conversación visto desde una tercera posición, desde una observación mucho más amplia, más sistémica. Yo le invito a que la próxima vez que usted sostenga una conversación con alguien, la que usted requiera, la que usted decida, haga el ejercicio de ver la conversación desde una tercera posición y regálese la oportunidad de plantearse estas tres preguntas y vea qué aprendizajes usted va obteniendo. A veces, por X motivos, solamente nos quedamos en una conversación desde una primera posición. No queremos movernos, no queremos dar, como se dice, nuestro brazo a torcer. Nos quedamos firmes y permanentes. No, a veces es bueno también observar una conversación desde una segunda posición y, ¿por qué no?, desde una tercera posición para ver todo el contexto y todo el marco de esta conversación. Luego, la cuarta consideración para avanzar hacia la sabiduría es el tiempo, amigos. Es el tiempo. Recuerden que la sabiduría se nutre con el conocimiento que uno adquiere desde la experiencia. La sabiduría va nutriéndose día a día con lo que vamos viviendo, con las experiencias de vida que vamos teniendo. La sabiduría, no hay un punto de llegada para decir en tal fecha, en tal hora y en tal lugar voy a ser sabio. Para nada, es equívoco pensar eso. La sabiduría es como la imagen que he puesto acá en la lámina, es como un camino a veces sinuoso, un camino a veces incierto, pero un camino que a usted y a mí nos toca transitar, un camino llamado vida. Y en ese camino llamado vida es donde nos vamos haciendo sabios, es donde vamos creciendo, es donde vamos desarrollándonos. Y es en esa medida en la cual nosotros podemos avanzar hacia la sabiduría, autoevaluándonos constante y permanentemente, pidiendo una retroalimentación sincera con las personas que más confianza tenemos, observar desde una tercera posición que es vital, que es importante, no solamente quedarnos en una primera posición, sino ampliar una tercera posición y saber que todo tiene un tiempo, que todo tiene un momento, que en ese tiempo y en ese momento hay que permitir que el proceso se vaya dando y se vaya adecuando. Cuando
observo yo esta imagen y le pido que usted se conecte con esta imagen, que es la imagen de un buzo profesional. Normalmente ellos se preparan previamente, ¿no? Para poder hacer una expedición, una exploración hacia el océano, hacia aguas profundas. Hay que tener una sólida preparación, sin duda alguna. Nosotros no podemos atrevernos solamente a equiparnos y ponernos el traje de buzo, el tanque de oxígeno, la mascarilla y todo lo demás y zambullirnos al océano. Para nada, ¿no? Sería muy osado, sería muy riesgoso hacerlo así. Obviamente, antes de poder hacer esta expedición en aguas profundas, tenemos que conocer muchos aspectos, tenemos que tener mucha capacidad, mucha habilidad, mucho entrenamiento, ¿no? Y fuera de dotarnos de las herramientas y los materiales adecuados, sin duda alguna, ¿no? Pero las personas que hacen, obviamente, esta práctica, las personas que se adentran miles y miles de metros bajo el nivel del mar, son personas preparadas, sin duda alguna, personas en todo el sentido de la palabra. Pero yo le pongo en contexto, ¿qué pasaría, qué sucedería si cuando está un buzo dentro de esta expedición en aguas profundas, experimentando, indagando, investigando, el balón de oxígeno falla? ¿Qué pasaría si el proceso de oxigenamiento para el buzo, cuando está dentro del mar en aguas profundas, falla? Pues obviamente tendríamos consecuencias muy lamentables. No le daría tiempo al buzo de poder subir y llegar a la superficie probablemente. Simplemente quedaría sumergido en el fondo del mar y probablemente moriría por falta de oxígeno. Es por eso que antes de poder sumergirnos en aguas profundas, tenemos que estar debidamente preparados y equipados. Y estando preparados y equipados, podemos recién atrevernos a profundizar y a expedicionar en aguas profundas, teniendo conciencia y creyendo que no me va a fallar el equipo que yo tengo puesto. ¿Y por qué hago un poco relación y por qué traigo a colación esta imagen del buzo? Porque considero que el crecimiento es para el líder lo que el oxígeno es para un buzo de aguas profundas. El crecimiento es para el líder lo que es el oxígeno para un buzo de aguas profundas. Sin él, colapsa. El buzo sin el oxígeno muere. El líder sin crecimiento sucumbe. Es por ello la importancia de crecer como personas, como ser humano, para poder atrevernos a desarrollar un ejercicio de liderazgo, para poder querer liderar a demás personas, poder conllevar a demás personas hacia un norte, hacia un objetivo, antes de poder generar un ejercicio de liderazgo, tengo que prepararme, tengo que habilitar todos los recursos para poder crecer como persona, como ser humano, y recién a partir de ahí poder desarrollar mi ejercicio de liderazgo. Por eso decimos crecer para liderar como punto de partida. Crecer para liderar. Y una vez que estemos en este proceso, que ya lo estamos sin duda alguna, un proceso de crecimiento para poder liderar, viene esta segunda parte, que es liderar para crecer. Entonces, acá podemos conectarnos con algunas imágenes que así al azar he podido extraer de la web y que lamentablemente muchas de estas imágenes, figuras, monigotes, como quiera llamar, a veces distan mucho o alejan mucho de lo que realmente es un verdadero liderazgo. A veces lo alejan, ¿no? Vemos acá un líder maximizado, un líder amplificado y en el cual acompaña a un colaborador, a alguna persona que es empequeñecida,
En la imagen superior izquierda, un líder gigante que apunta, que señala el camino y todos los demás en fila, caminando, dirigiéndose a donde el líder apunta. En la imagen inferior, debajo de ella, un líder que está en el centro sobre un podio y todo el mundo alrededor de él, ¿no? En el cual el líder tiene la solución a todo, ¿no? Vemos a un líder que pone la ficha del rey adelante y atrás alguien, ¿no?, sentado con los brazos cruzados, con las manos entrelazadas como rey, y todos los demás en la parte de atrás, ¿no? Luego de ahí también tenemos otro líder con una capa de superhéroe, ¿no?, con los poderes que puede tener. Y yo particularmente difiero mucho de ese tipo de liderazgo. Yo creo que hasta en cierta forma es una percepción equívoca de lo que realmente tiene que ser un liderazgo. Un líder no es aquella persona que debe de centrar toda la atención de los colaboradores, de los seguidores o del equipo. Un líder es aquel que lidera con el equipo, lidera para el equipo y lidera por el equipo, ¿sí? Un líder no es aquel que está maximizado y que todos tienen que hacerle loas y que todos tienen que alabarlo porque es uno más del equipo, es un miembro importante del equipo, que ejerce un rol importante sin duda alguna. Y su rol principal es poder ayudar a crecer a las otras personas. Pero no es aquel que todo el mundo tiene que alabarlo y que todo el mundo lo tiene que ver como superhéroe, ni mucho menos. Ese tipo de liderazgo en realidad, particularmente conmigo, dista mucho en realidad, ¿no? También podemos ver en las redes sociales, cuando vamos a hablar de liderazgo, de características de liderazgo, vamos a encontrar una infinidad, miles y miles de características, de palabras, de atributos de liderazgo, que tiene que ser, el líder tiene que ser fiable, puntual, creativo, cariñoso, valiente, inteligente, equilibrado, agradable, receptivo, etcétera. Nos faltaría tiempo en esta ponencia para poder describir todos los atributos, todas las características que tiene el liderazgo. Es más, cada uno de nosotros podemos nombrar 5 o 10 características que tiene que tener un líder. Pero la pregunta es si realmente un líder va a poder tener todas esas características que nombramos. Si realmente cada uno de nosotros tenemos todas esas características que a veces nos quieren atribuir como receta mágica de liderazgo. ¿Sí? Entonces, no digo que un líder no deba de tener estas características. Sin duda las tenemos y vamos en proceso de adquirir algunas y desarrollar otras. Pero no significa de que si no tienes una característica ya no eres un buen líder. Que si te falta otra característica, entonces eres un líder incompleto. Para nada. Porque el proceso y el ejercicio de liderazgo también es un proceso de desarrollo y que vamos cultivándolo y vamos transformándolo en la medida que vamos desarrollándonos como personas. Entonces, en esa línea, lo que yo quiero compartirles a través de un liderazgo para crecer son solamente 4 aspectos que considero importantes para poder ejercer un liderazgo que permita el crecimiento de las personas que nosotros lideramos. Solamente 4 aspectos, y no digo que sean los únicos. Hemos visto que hay infinidad, pero yo quisiera en esta tarde y en esta conferencia que usted se base en estos 4. El primero es, obviamente, todo liderazgo para crecimiento, para crecer, todo líder tiene que tener una visión, clarísimo. Tiene que tener una orientación en el futuro, pero con un enfoque presente. Quiere decir eso, que yo empiezo a ver hacia dónde queremos llegar, cuál es ese enfoque futuro, esa visión que tenemos, hacia dónde queremos llegar, esa cumbre que queremos conquistar, pero sin perder de vista el enfoque presente, el enfoque del aquí y del ahora. Muchas personas quieren liderar, quieren ponerse en la situación deseada, a veces olvidándose de la situación actual, ¿no? Entonces, no perdamos el foco, no perdamos la visión, que es a donde queremos llegar, pero siendo conscientes dónde estamos en este momento, en qué terreno estamos pisando en este momento, cuánto nos falta por llegar a esa visión, qué tenemos que hacer para prepararnos, para trabajar, para caminar rumbo hacia esa visión que nos hemos establecido. Un líder tiene que compartir la visión con sus colaboradores y los colaboradores, el equipo,
tiene que sentir propia también esa visión. No es la visión del líder, es la visión del equipo que el líder en cierta forma ayuda a identificar y a clarificar, pero el líder no va a caminar solo, porque el liderazgo no es un ejercicio individualista, sino es un ejercicio de equipo, de conjunto, de engranaje. Entonces, cada uno va a caminar en la consecución hacia esa visión. Lo segundo es la integridad, sin duda alguna. Un líder tiene que ser íntegro. Y eso es lo que tenemos que buscar todos nosotros como personas, y no solamente como líderes, ser íntegros. Vale decir, tenemos que tener coherencia entre nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar. Que lo que pensamos es lo que sentimos, y lo que pensamos y sentimos es la forma como actuamos. Algunos otros aportes dicen que la integridad es hacer lo correcto, aún así nadie te esté observando. Y también es válido, porque no necesitamos que nos observen, no necesitamos que nos estén supervisando, vigilando, para realmente ser buenas personas y comportarnos convenientemente de acuerdo a nuestra propia escala de valores, a nuestros propios principios. Nosotros somos lo que somos con autenticidad, con esencia y transparencia en relación a esos principios y valores que nos soportan, que son nuestra base. Entonces, obviamente, si vamos a hablar de un liderazgo para crecer, lo primero que el líder también tiene que trabajar constantemente es en su integridad, para generar realmente en los colaboradores este tercer componente, que es la confianza. Porque si uno no confía en una persona, no abre, no muestra la vulnerabilidad que puede mostrar, se acoraza, se blinda, se protege. Entonces, en la medida que empezamos a desarrollar la confianza, empezamos a abrirnos como personas, empezamos a abrirnos como profesionales y empezamos a abrir caminos para poder juntos transitar. La confianza hoy en día es clave. La confianza es como un cristal que una vez que se rompe, nunca más vuelve a ser la misma que fue al inicio. A pesar de que usted coja el pegamento más fino que exista, siempre van a quedar algunas marcas, algunas grietas. Por eso la confianza es frágil y hay que tener mucho cuidado con ella. La confianza además nos ayuda a generar espacios que van a promover compromisos, que van a poder ayudarnos a que juntos nos comprometamos en poder llegar a esa visión que hemos establecido. Y el último componente que creemos que también debe ayudar es el tema de la inspiración. La inspiración lo que busca es apoyar a que las personas se conecten con su propia esencia en búsqueda de su propia transformación personal. Nosotros no queremos que los colaboradores o las personas hagan un culto al héroe, un culto al líder, que quieran mimetizarlo, ¿no? Que lo tengan como ídolo. Para nada. Cada uno tiene que encontrar en su propia esencia y conciencia ese gran potencial único y valioso que tenemos como personas. Lo que el líder tiene que hacer es inspirar, pero inspirar a que cada persona pueda encontrar su propia inspiración y a través de ella pueda conectar con su conciencia para que empiece a desarrollar en su propia transformación personal. Entonces, amigos, amigas, hay 4 elementos en realidad para poder desarrollar un liderazgo para crecer. Una visión, una integridad, una confianza y finalmente una inspiración. Creemos que con estos 4 elementos y algunos más que usted quiera desarrollarlos sin duda alguna, vamos a poder ejercer un liderazgo que permita además ayudar a crecer a las demás personas. Olvidémonos del culto al héroe, olvidemos del líder superhéroe. No, vamos a hablar de un liderazgo para crecer, que ayude a las personas a crecer y en ese camino, en esa ayuda, nosotros como personas y como líderes también podamos seguir creciendo. Dicho eso, entraba yo en una disyuntiva y veíamos una serie de imágenes, usted puede googlear y
ponen la palabra liderazgo, liderar o líder, y van a salir infinidades, miles de imágenes, ¿no? Y la pregunta es, de todas estas imágenes, wow, ¿cuál es la que mejor encajaría con el concepto de un liderazgo para crecer? ¿Cuál de estas imágenes podríamos coger que nos permita anclar y relacionar esta imagen con lo que es un liderazgo para crecer? Son muchas, son miles, en verdad. Yo quiero compartirles una, y no significa que sea la imagen tipo modelo. Simplemente creo que es una imagen que puede condensar y que puede sintetizar un poco todo lo que hemos podido hablar en estos minutos. Es esta imagen. Es la imagen de soltar. Soltar esas cadenas que a veces estamos cogiendo. Soltar esas cadenas que a veces no nos permiten movernos ni desarrollar. Soltar y romper aquellas cadenas que nos limiten, que vienen transgrediendo nuestra propia libertad. Aquellas cadenas incluso mentales que nosotros mismos nos hemos puesto y que las venimos arrastrando por meses y años y que no las queremos soltar, ¿no? Entonces yo les invito a que empecemos a soltar, empecemos a romper y soltar esas cadenas para poder empezar a emprender un vuelo, nuestro propio vuelo, para poder ampliar nuestra perspectiva, para poder ver todo el horizonte, todo el panorama, hacia dónde queremos llegar por nuestra propia decisión y por nuestros propios objetivos y visiones. Empecemos a soltar para poder volar, para poder liberarnos. Y alguien por ahí decía, y tiene toda la razón, que soltar duele. Sin duda alguna, no es fácil soltar. No es fácil dejar todos esos hábitos, dejar todos esos paradigmas, dejar todas esas creencias que a veces nos limitan. No es sencillo, duele. Pero recuérdelo bien, que sostener lo insostenible duele más. Sostener lo insostenible duele mucho más. Entonces, soltar duele, prefiero que me duela algo pasajero, pero que me permite soltar y liberarme, a permanecer sosteniendo lo insostenible, que me hace doler aún mucho más, y lo peor aún, que no me impide el real potencial que vamos teniendo. Yo les agradezco, en verdad, amigos, a nombre de mi consultora Transformación, Desarrollo Humano, Empresarial, Educativo, como coach y facilitador, yo estoy muy agradecido con ustedes y quisiera dejarles una última frase, que la transformación personal es un determinante que nos permite conectar con nuestra propia conciencia para poder desarrollar la mejor versión de nosotros mismos y poder hacer que las cosas sucedan. Empecemos a transformarnos personalmente. El momento es aquí, el tiempo es ahora y nunca dejemos para mañana lo que podemos empezar a hacer hoy. Javier, Cámara Internacional de Conferencistas, amigos, un abrazo de gratitud y a sus órdenes cuando ustedes lo requieran. Un placer, en verdad. Luigi, muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Realmente lo que nosotros estudiamos en este momento fue bastante interesante, ¿no? Y lo que me gustó fue cómo llevamos todo el tema desde el principio, concatenamos, llegamos al final, cuando llegamos a concluir, un líder está para crecer. Y nos fundamentamos en 4 elementos que fueron bien importantes, ¿no? Hablábamos de que teníamos una visión, un enfoque, ¿sí? Eso es lo que debe tener un líder, ¿sí? Debe tener coherencia. Y en 3 elementos que me gustaron mucho, ¿no? Pensar, sentir y hacer. Para concluir con los otros 2 elementos que son la confianza y la inspiración. Buenísimo. Esos puntos excelentes. Oye, muchas gracias de verdad por tus aportes, por ser parte de la Cámara Internacional de Conferencistas. Desde Perú, fortalecen mucho la actividad y hacen que nuestra organización sea cada día más grande y demostremos solidez al mundo, ¿no? Recuerda, nuestro mercado es el mundo y para allá vamos. Así es, Javier. Gracias una vez, reiterar el agradecimiento y por la oportunidad y la invitación que nos han dado
Yo en realidad felicito a la Cámara Internacional de Conferencistas, no solamente porque nos dan estos espacios a todos los que somos miembros de la Cámara, sino a todas las personas que se pueden conectar y hacer un efecto expansivo de experiencias, de aprendizajes, y en esa línea ir conociéndonos e ir desarrollándonos un poco más como personas. Desde Perú y hasta donde tú estás y hacia todo el mundo, Javier, nuevamente un abrazo de gratitud y mis mejores deseos siempre. Vale, gracias. A todos los que nos están siguiendo en este momento, tenemos nuestra última conferencia. Nos visitan desde Uruguay para que estemos pendientes y vamos a terminar con un tema fenomenal. Esto va a estar de lujo para cerrar este día. Hemos tenido un día de bastante aprendizaje. Nos vemos entonces en unos 10 minutos con una conferencista súper especial. Ya venimos.